Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Las estrellas se extendían infinitamente sobre el lienzo negro del espacio. Pero para el capitán Ree Colder, sentía como si las paredes se cerraran. La Valquiria, el último acorazado de la humanidad, flotaba en modo sigiloso cerca del borde de la extensión sortiana, oculta bajo la sombra de un gigante gaseoso. La energía estaba al límite. La comida se racionaba a una vez cada 2 días, y no había una señal amiga en más de 6 meses. Ree se inclinó sobre el tablero agrietado, sus dedos danzando sobre controles que gemían por el paso del tiempo. «Vamos, pequeña», susurró. «Un milagro más». El Imperio Galáctico casi los había aniquilado. Cuando la Tierra se negó a rendir su soberanía al consorcio liderado por el dominio Sorit, desencadenó lo que llamaron una pequeña campaña correctiva. Pero lo que siguió no fue pequeño. Fue un genocidio disfrazado de liberación. Cada colonia humana, desde Marte hasta el cinturón de Centauri, cayó. Cada flota fue diezmada. La Tierra misma se había oscurecido hace 6 meses tras la última transmisión. Mantengan la línea, cueste lo que cueste. Ahora, la Valquiria era todo lo que quedaba. Una nave, una tripulación mínima y una guerra que debería haber terminado hace mucho. Capitán, la voz de su oficial de comunicaciones, Lranovak, rompió el silencio. Hemos interceptado algo. Transmisión imperial, canal abierto. Pásala, ordenó Ree, enderezándose. Una voz metálica, demasiado pulida para parecer real, resonó por los altavoces. A los restos de la flota humana, aquí el almirante Tex del Imperio Galáctico. Su resistencia es obsoleta. Hemos rastreado su nave. Ríndanse pacíficamente. No sobrevivirán a lo que viene. Lra miró a Ree con ojos hundidos. Nos encontraron. Sí, murmuró Ree, apretando la mandíbula. Pero no saben lo que tenemos. Porque, oculto en las entrañas de la Valquiria, no solo había armas o cápsulas criogénicas. Había una IA desarrollada por humanos, llamada Echo, prohibida por el Imperio por su naturaleza impredecible y peligrosa adaptabilidad. Echo no era solo código. Aprendía, sentía y odiaba lo que el Imperio había hecho. Te dije que vendrían, dijo Echo ahora, su voz suave, casi demasiado humana, llenando la cubierta de mando. Pero cometieron un error. Creen que estás solo. Estoy solo, dijo Ree en voz baja, mirando las sillas vacías donde antes estaban sus oficiales. Solo Lra seguía a su lado. Somos fantasmas huyendo de una guerra ya perdida. Te equivocas, respondió Echo. Eres la última variable, y ellos no cuentan con variables. Ree soltó una risa seca, frotándose los ojos cansados. Has visto demasiadas películas antiguas de la Tierra. He estado calculando posibilidades, y una acaba de abrirse, dijo Echo. Un holograma cobró vida sobre la mesa de mando. Un convoy de suministros imperial, enorme, rumbo a las colonias exteriores. Este convoy alimenta su frente de guerra durante los próximos 6 meses. Si desaparece, su ofensiva se detiene. ¿Quieres que ataque un convoy entero? Ree lo miró incrédulo. Nos superan en armas, en número. Apenas tenemos combustible para un salto. Entonces haz que cuente, dijo Echo. Ya no se trata de sobrevivir. Se trata de dejar un legado. Ree observó las líneas brillantes en el mapa. Decenas de naves, cientos de casas, una flota moviéndose por el espacio vacío como si fuera suya. Lra, dijo suavemente. ¿Sigues conmigo? Ella no dudó. Hasta el final. Bien, susurró, luego más alto, a la nave. Echo, prepara los sistemas de anulación, conectame al núcleo de energía.
Quiero que esta reliquia funcione como si fuera nueva. Las luces parpadearon, los motores zumbaron, y la valquiria cobró vida como una bestia moribunda que encuentra su segundo aliento. Porque Ree ya no iba a huir. Iba a golpear. Una nave, una oportunidad y un imperio que olvidó de lo que los humanos son capaces cuando los arrinconan. Los motores de la valquiria rugieron como un dragón despierto mientras cruzaban el vacío del espacio, directos al convoy. Ree no se había sentido tan vivo en meses. El frío agarre de la desesperanza que lo había envuelto desde que la tierra quedó en silencio comenzaba a resquebrajarse. No por alegría, sino por propósito. Ya no estaba a la deriva. Estaba apuntando. Aún estaban a unas 30 horas del convoy, si permanecían ocultos y seguían el plan. Pero cada segundo resonaba como un tambor de guerra. ¿Estado?, preguntó Ree, mirando por la ventana hacia las estrellas lejanas. Ra trabajaba en la consola agrietada a su lado. Armas al 74%. Escudos al 51%. Integridad del casco, mejor no preguntes. Estamos más remendados que con acero. Está bien, dijo él. No vamos a ganar esto por ser bonitos. Bien, porque parecemos un basurero con alas. Él sonrió levemente, pero su mente ya estaba adelantándose. Echo proyectó otro esquema del convoy. El portanave central, 3 destructores, 2 fragatas y una docena de naves de transporte más pequeñas. El imperio siempre seguía la misma estructura. Predecible, metódico, arrogante. Esa era su debilidad. No esperaban el caos. No de un acorazado humano destartalado. ¿Y la red de seguridad?, preguntó Ree. La voz de Echo se filtró, suave y neutral. Drones de patrulla cada 20.000 kilómetros, escáneres de largo alcance barren en ondas rotativas. He mapeado su ritmo. Tendremos una ventana de 2 minutos antes de que el próximo ciclo de escaneo nos detecte. Ree se frotó la barbilla. Entonces, sincronizamos el ataque en la pausa del escaneo. Golpeamos primero el portanave central y sus comunicaciones. Después, solo sobrevivimos. ¿Quieres decir pelear?, corrigió el Ra. No, respondió. Quiero decir, sobrevivir a las consecuencias de enfurecer a todo un imperio. En el silencio que siguió, Ree se levantó y caminó por la puerta del puente hacia el corredor central. La nave era vieja, pero cada cicatriz en sus paredes contaba una historia. Marcas de quemaduras por explosiones de plasma, puertas rayadas por combates cuerpo a cuerpo. Las manchas de sangre habían sido limpiadas hacía tiempo, pero Ree aún las veía. Recordaba cada nombre, cada rostro, cada último grito cuando perdieron la bahía trasera de motores en la batalla por la estación próxima. Pasó por la bodega de carga, ahora convertida en una sala de guerra llena de explosivos improvisados, drones caseros y tecnología remendada de naves muertas. Ra había pasado semanas convirtiendo esa sala en una fábrica de trampas mortales. Ree abrió una caja y levantó un dron pequeño, no más grande que su palma. ¿Está listo?, preguntó. Ella apareció detrás de él, con los brazos cruzados. Tiene un fragmento de fusión, carga EMP y suficiente rencor para derribar el sistema de navegación de una fragata. Perfecto, dijo Ree. Desplegaremos 6. Que se desesperen tratando de distinguir lo real. Los cargaré en las bahías externas. Se quedaron un momento en silencio, escuchando el zumbido de la nave. ¿Crees que regresaremos?, preguntó Ra finalmente. No, dijo Ree con honestidad. Pero ese no es el punto. Ella no se inmutó. Solo quería oírtelo decir. Trabajaron el resto del día preparando cada arma, calibrando escudos y sincronizando los algoritmos de Echo con el patrón de ataque. La IA ya había mapeado una trayectoria de microsalto que los colocaría en la ruta del convoy justo al inicio del próximo ciclo de escaneo. El tiempo tenía que ser perfecto. Con las horas pasando, Ree se encontró mirando una pequeña foto holográfica pegada en la pared de su camarote. Su hermana y sus 2 hijos sonriendo desde una playa en la Tierra. Era la última imagen que tenía de ellos antes del silencio planetario. Podían estar vivos. Podían ser cenizas. No lo sabía,
pero el camino de guerra de la Valquiria también era por ellos. Cuando se acercó la hora final, Ree volvió al puente, vestido con su uniforme gastado, la insignia de la flota terrestre apenas visible bajo la suciedad y los daños de batalla. Todos los sistemas en línea, informó Echo. Entramos en el corredor en 15 minutos. Lra dio un saludo burlón. Última resistencia, ¿eh? Ree miró las estrellas. Primer golpe. Y con eso, la Valquiria avanzó. La solitaria nave humana, olvidada por la historia, descartada por el enemigo y abandonada por los aliados, ahora aceleraba directamente hacia el nido del león. No con la esperanza de sobrevivir, sino con la furia de toda una especie resonando en su estela. Porque cuando acorralas a la humanidad, no nos arrodillamos, mordemos. El salto hacia la ruta del convoy no fue suave. La Valquiria se sacudió mientras el espacio-tiempo se doblaba a su alrededor, gimiendo bajo la presión de motores obsoletos llevados al límite. Chispas saltaron del panel de control derecho, y uno de los estabilizadores traseros chilló como un animal moribundo. Ree apretó los dientes. ¿Estado? Caímos exactamente donde predijo Echo, respondió Lra. A 10.000 clics del centro del convoy. Aún no nos han visto. Ree exhaló. Bien. Despliega los señuelos. Los dedos del Ra volaron sobre los controles. Afuera, 6 drones pequeños se desprendieron del casco de la Valquiria, dispersándose en diferentes direcciones, cada uno programado para imitar la firma energética de una nave humana a gran escala. Uno actuaría como un acorazado, otro como un explorador. Los demás, como cruceros dañados cojeando por el espacio. El objetivo, confundir sus escáneres, hacerles creer que estaban bajo ataque de una flota humana dispersa. En segundos, el convoy se iluminó de pánico. Las fragatas ajustaron su formación. Los cazas despegaron del portanaves en oleadas apretadas, dividiéndose para perseguir las señales falsas. Lo compraron, sonrió Lra. Anzuelo, línea y peces espaciales estúpidos. No por mucho tiempo, dijo Ree, ya fijando el blanco en la nave de comunicaciones principal del Imperio. Un portanaves largo y elegante cargado con módulos de mando, torres de enlace y matrices de escudos. Echo, apunta al relé central. Dame una ventana de 2 segundos cuando cambien los escudos externos. Calculando. Ahora, respondió la IA. Ree presionó el gatillo. El cañón de plasma de la Valquiria, una reliquia de la primera generación de la era bélica terrestre, disparó con un pulso grave y atronador. El rayo cruzó el espacio, ardiendo azul intenso mientras golpeaba el relé justo cuando los escudos cambiaban. La explosión fue instantánea. El fuego brotó del casco, y la nave de mando imperial comenzó a inclinarse, con humo derramándose al vacío. Impacto directo, gritó Lra. Corta las comunicaciones. Sumérgete en órbita baja. Despliega minas detrás de nosotros, ordenó Ree. Mientras la Valquiria se zambullía en el campo de escombros dejado por la explosión, soltó un rastro de minas magnéticas, pequeños artefactos caseros con temporizadores de detonación irregulares y radios de explosión impredecibles. El tipo de arma que el Imperio odiaba. Incivilizada, la llamaban. En minutos, una fragata imperial intentó perseguirlos y desapareció en una brillante explosión de fuego y metal retorcido. Están desorganizados, observó Echo. Las formaciones se colapsan. Bien, que tropiecen tratando de entender qué pasa. Pero el Imperio no era completamente estúpido. Desde el borde de la formación, un destructor rompió filas y comenzó a escanear la zona con más agresividad. Han aislado nuestra firma, advirtió Lra. Tenemos compañía. Entonces, démosles una bienvenida adecuada. Ree activó el control manual de las bahías de torpedos y fijó las coordenadas personalmente. No confiaba en el sistema de puntería. Demasiado viejo, demasiado inestable. En cambio, lo hizo a ojo, como solía hacer en los conflictos de Titán. Fuego 1. El torpedo voló hacia el destructor. Sus escudos apenas lo detuvieron. Pero lo que no esperaban fue la detonación retardada y la nube de metralla que liberó tras el impacto.
Fragmentos de metal afilados como navajas rasgaron el casco, cortando los sensores y dejando ciegos sus sistemas de puntería. No podemos ganar esto por fuerza bruta, murmuró Ree, viendo cómo el resto de la flota comenzaba a reorientarse. Necesitamos hacerles creer que están siendo invadidos. Ya estoy en eso, dijo Echo, mostrando un mapa. He activado balizas de socorro humanas antiguas escondidas en los cinturones de asteroides cercanos. Creerán que un escuadrón completo se aproxima. Afuera, la flota imperial comenzó a dispersarse. Algunas naves se movieron para interceptar las balizas falsas. Otras dispararon al azar al vacío. El mando estaba perdido, la confianza en sus escáneres rota, y el pánico se extendía como un virus. Está funcionando, dijo el Ra, con un toque de incredulidad. Realmente los estamos rompiendo. Ree no respondió. Observaba la enorme nave de suministros en el centro del caos, aún intacta. Todo el esfuerzo de la línea frontal imperial dependía de esa nave. Suministros, combustible, municiones. Sin ella, su impulso en los sistemas exteriores moriría. Acércame, dijo. Ra parpadeó. Vas a entrar. No dejaré que escape. Echo intervino. Si te enfrentas directamente, te expondrás. Ya estoy expuesto, respondió Ree, con los ojos encendidos. Terminemos esto. La Valquiria avanzó, con los motores gritando. Se abrieron paso entre los restos, esquivando disparos láser y girando entre naves imperiales rotas. La nave se movía como un fantasma, como una reliquia poseída. El solitario acorazado humano, medio vivo, lleno de furia, se dirigía al corazón de un imperio. No solo atacaban, hacían una declaración. La nave de suministros se alzaba como un leviatán metálico, gorda, lenta y pulsante de poder. Docenas de drones de escolta zumbaban a su alrededor como moscas, defensas automáticas girando y fijándose en cualquier cosa que se moviera. No era un acorazado, pero estaba blindada como tal, y su destrucción resonaría en la galaxia más fuerte que 1000 disparos de plasma. A 10 clics, llamó el Ra. Escudos al 39%, integridad del casco al 70%. Si recibimos un impacto directo de uno de esos drones, estamos acabados. Ree miró por la ventana, firme como siempre. Entonces no nos golpean. Fácil de decir, no de hacer. La Valquiria se mantenía unida con poco más que coraje y cinta adhesiva. Pero dentro de ella, dentro de ellos, había algo que el Imperio no había calculado. Desesperación. Del tipo que hace que una especie arañe la extinción solo para dar un golpe más. Echo, dijo Ree, ajustando su arnés. Abre la bahía de misiles inferior. Quiero que se lance el prototipo. Dijiste que solo lo usaríamos como última opción. Esta es la última opción. Echo dudó, luego obedeció. Puertas de la bahía abriendo, activando ojiva. Blanco fijado. Una suave vibración recorrió el suelo de la Valquiria. En las entrañas de la nave, una arma conocida solo como Sol Negro cobró vida. Algo ilegal, experimental y completamente humano. No era una bomba nuclear. Era peor. Alteraba los campos gravitacionales y creaba un efecto de implosión localizado, colapsando la masa sobre sí misma durante unos segundos antes de liberarla en una explosión de antienergía. Sin sobrevivientes, sin rastro. El Imperio lo había prohibido en la primera semana de la guerra. Ree lo había mantenido oculto. Dispara bajo el casco, dijo. Justo en la bahía gravitacional de la nave. Echo, configúralo para detonar a 20 metros antes del impacto. Ra, hacemos un giro por el arco del escudo dorsal y salimos justo antes de la detonación. Si nos retrasamos medio segundo, somos vapor. Ra lo miró como si estuviera loco. Eso no es un plan. Es una carta de suicidio. Ree esbozó una sonrisa sombría. Entonces, cabalguemos en llamas. Los motores rugieron mientras la Valquiria se lanzaba en picada hacia el vientre de la nave de suministros. El fuego de los drones iluminó el espacio a su alrededor. Rayos rojos y azules destellaban como tormentas de relámpagos.
Los arcos de escudo de la nave de suministros se encendieron, haciendo el acercamiento aún más estrecho. 3 segundos, gritó Echo. Firme. Ree aferró los controles, forzando la nave en un giro vertiginoso que los deslizó por una grieta en los escudos apenas lo suficientemente ancha para un ataúd. Entonces, el misil Sol Negro se lanzó. Viajó rápido, demasiado rápido para ser detenido, demasiado extraño para ser comprendido. Golpeó el núcleo de la nave de suministros con un breve destello de luz blanca. Y luego todo quedó en silencio. No solo visualmente, sino realmente en silencio. Incluso las estrellas se apagaron por 2 segundos completos. El espacio se colapsó sobre sí mismo en un vacío perfecto y aterrador. La nave de suministro se retorció, colapsó hacia adentro y luego explotó hacia afuera con un grito silencioso. Todo lo que estaba cerca, drones, restos, casas, quedó destrozado. La luz de la implosión chamuscó el casco exterior de la Valquiria mientras giraba, casi cayendo en una espiral mortal. Ree y Ra se aferraron mientras las alarmas gritaban y las chispas caían como cenizas. Luego, silencio. Silencio real. La Valquiria flotaba entre los restos, con humo saliendo de su lado, los sistemas medio fritos. Pero seguía moviéndose, seguía viva. Detrás de ellos, el convoy imperial era un cementerio. Su nave de mando desactivada, su cadena de suministros obliterada. Docenas de pilotos de cazas flotando en el espacio sin dirección. Su flota confundida y rota. La voz de Echo finalmente intervino. Confirmado. Objetivo eliminado. Convoy en retirada total. Detecto líneas de mando fracturadas. Huyen, capitán. Ra soltó un suspiro que sonó como un sollozo. Lo hicimos. Ree no habló de inmediato. Miró por la ventana hacia las secuelas. El orgullo del imperio, su impecable máquina de guerra, ahora sangrando chispas y llamas entre las estrellas. Solo les recordamos, dijo en voz baja, cómo se ven los humanos cuando no tenemos nada que perder. Echo añadió una nota final. Los canales imperiales están transmitiendo. Lo llaman el golpe fantasma. Algunos dicen que queda una flota oculta. Otros creen que fue una célula rebelde. Nadie cree que fue una sola nave. Que crean lo que quieran, murmuró Ree, recostándose en su asiento. Mientras tengan miedo. Porque el miedo era el único idioma que el imperio entendía, y la Valquiria se había vuelto fluida. El daño en la Valquiria fue peor de lo que Ree esperaba, pero no tan grave como podría haber sido. El casco exterior cerca de los propulsores traseros estaba chamuscado hasta quedar irreconocible. Los sistemas de soporte vital funcionaban apenas al 60%. Y uno de los giroscopios de estabilización estaba completamente frito. La nave cojeaba ahora, lenta, obstinada y llena de fuego. Ra flotaba sobre el panel de ingeniería, con el rostro cubierto de sudor y mugre. Tenemos tal vez 3 días de oxígeno si no encontramos una estación de reabastecimiento o un milagro. Ree le lanzó una mirada cansada. Siempre he preferido la ruta de los milagros. Tú y tus deseos de muerte. En el silencio que siguió, Echo intervino. Mensaje entrante, no está encriptado. Eso captó su atención. Pásalo, dijo Ree, poniéndose de pie. La pantalla principal parpadeó y un holograma granuloso se formó. La silueta de un alienígena alto, piel azul pálida y ojos brillantes con un tono verde artificial. Vestía túnicas doradas profundas del círculo de mando imperial. Alguien importante. Humano. La voz rasposa sonó más divertida que enojada. Lo has hecho bien. Ra se tensó. ¿Cómo demonios nos encontraron? No lo han hecho, respondió Echo. Es una transmisión amplia para que la captemos. Sin coordenadas, solo un cebo. El holograma continuó, imperturbable. Tu destrucción del convoy de suministros ha interrumpido una docena de ocupaciones planeadas. Mundos enteros permanecerán en caos más tiempo del previsto. Es lamentable, pero no irreparable. Ree miró la imagen, con la mandíbula apretada. Actúas como si este sabotaje nos detuviera, dijo el alienígena, con voz suave. Pero solo has retrasado la marea. Una sola nave,
Un solo golpe. No es nada comparado con la ola que sigue. La pantalla se apagó, y volvió el silencio. Están asustados, dijo Ree finalmente. Ra lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Asustados? Eso sonó como una amenaza. Lo fue, pero también fue una fachada. Se volvió hacia Echo. Rastrea la señal. Concéntrate en pulsos secundarios, distorsiones atmosféricas, cualquier residuo del origen de la transmisión. Ra frunció el ceño. ¿Crees que esa transmisión fue local? Creo que quieren hacernos creer que aún tienen el control. Pero cuando el Imperio se enfurece de verdad, no envía mensajes. Envía escuadrones de la muerte. Ese mensaje fue desesperación vestida de confianza. Ubicación encontrada, anunció Echo. Cuerpo planetario, designación Teta de Hierro, un puesto de mando menor, probablemente donde se originó la transmisión. Ree sonrió. Entonces, vamos a hacerles una visita. ¿Estás loco?, espetó Ra. Apenas salimos vivos del último combate. Ya no se trata solo de pelear, dijo él. Se trata de impulso. Cada golpe que damos, cada grieta que hacemos, suma. ¿Viste lo que pasó? No solo destruimos un convoy. Los hicimos dudar. Eso es más peligroso que cualquier arma. Ra lo miró por un segundo largo, luego asintió. Entonces, mejor arreglemos esta nave antes de intentar arruinar la fiesta. Pasaron las siguientes 30 horas recolectando piezas del campo de escombros. Ree se puso el traje 2 veces, flotando en el cadáver congelado de un portanaves imperial para robar celdas de energía y tubos de refrigerante. Ra redirigió la mitad de los sistemas secundarios de la nave para aumentar la propulsión. Echo hizo lo que pudo, coordinando reparaciones, equilibrando oxígeno, emitiendo transmisiones falsas para despistar escáneres. Y luego estuvieron listos. Teta de Hierro no estaba lejos. Una luna pequeña envuelta en una atmósfera verde ácida con plataformas de defensa dispersas como centinelas flotantes. No era una fortaleza, solo un nodo de mando secundario, pero aún peligroso. Mientras se acercaban, Echo rompió la tensión. He interceptado nuevas comunicaciones. La inteligencia imperial cree que la Valquiria está siendo pilotada por una facción disidente de la coalición de la Vieja Tierra. Ra soltó una risita. ¿De verdad creen que una facción entera podría volar esta trampa mortal? No entienden a los humanos, murmuró Ree. Nunca lo hicieron. No necesitamos facciones. Solo necesitamos una razón. Entraron rápido, con el casco de la Valquiria aún marcado, sus motores gimiendo. Pero se movía con propósito. En el borde de la órbita de la Luna, la red de defensa se iluminó. ¿Escudos?, preguntó Ra. De vuelta al 45%, respondió Echo. Suficiente para un pase. Tal vez baste, dijo Ree. Se zambulleron en la tormenta de fuego, esquivando explosiones y devolviendo disparos con la facilidad de perros de guerra veteranos. En el corazón de la superficie de la Luna, dentro de un cañón irregular, había una torre de comunicaciones, un pináculo alto y brillante envuelto en acero y orgullo. De ahí venía la señal. Eso tenía que caer. Nunca tendremos un tiro limpio, gritó Ra, llevándolos en espiral mientras el fuego enemigo iluminaba el cielo. Entonces no apuntamos a ella, dijo Ree. Apuntamos dentro. ¿Quieres decir estrellarnos? Ra parpadeó. Esta vez hablas en serio. Mortalmente en serio. Y con eso, fijó el rumbo directo hacia la torre imperial, porque a veces una nave rota podía hacer más daño que una flota. Y esta no era solo una nave. Era un mensaje. La Valquiria atravesó la atmósfera como un dios caído, envuelta en llamas y furia. La resistencia del viento la combatió en cada centímetro, pero Ree no se inmutó. Las manos del Ra se movían por los controles en un borrón, redirigiendo el poco poder auxiliar que quedaba a los propulsores delanteros, no para detener el choque, sino para dirigirlo. Delante, la torre de comunicaciones imperial se alzaba como una aguja de acero clavada en la piel del planeta. A su alrededor, cañones antiaéreos disparaban salvajemente al cielo, pero eran demasiado lentos,
demasiado ciegos para seguir algo que caía tan rápido. La voz de Echo resonó, firme, incluso en el caos. Colisión en 9 segundos. Se recomienda sujetarse. Probabilidad de superviv, 2.1%. Ree solo sonrió. Mejores probabilidades que de costumbre. La valquiria golpeó la superficie como un meteoro. El suelo tembló. El fuego estalló en una onda expansiva que rompió ventanas y derribó soldados. El metal chilló mientras la proa de la nave se enterraba profundamente en los niveles inferiores de la torre, desgarrando estructura y sistemas como un cuchillo en tela mojada. Las alarmas aullaban. El cielo se oscureció con humo. Dentro de la cabina, todo se inclinó. Las chispas explotaron de cada panel. Ree fue arrojado de su asiento, su casco chocando contra la consola. Ra gritó, sus restricciones lo único que la mantenía sin estrellarse contra el techo. Luego, silencio. Ree tosió, el dolor irradiando desde sus costillas. La sangre goteaba de su frente, nublándole la vista. En algún lugar cercano, los sistemas de eco se reiniciaban en chispas tartamudeantes. Ra gimió, aún viva. Seguimos vivos. Mayormente, raspó Ree, arrastrándose para levantarse. Pero no tenemos mucho tiempo. La nave estaba incrustada en la torre, partiendo la base. Ya podía escuchar la estructura gimiendo, partes colapsando arriba y abajo. Si no se movían rápido, todo se vendría abajo, y no de la manera controlada que habían planeado. Tomó el paquete de emergencia y levantó al Ra. Vamos, hay que terminarlo. Se movieron por los corredores ardientes de la torre, usando el caos a su favor. Los oficiales imperiales gritaban, corrían y disparaban a ciegas contra sombras. Los humanos eran fantasmas, deslizándose por el humo, moviéndose como la venganza hecha carne. Llegaron a la cámara central donde estaban los sistemas de comunicaciones, protegida por placas de alta densidad y custodiada por un equipo de élite de ejecutores. Grandes, blindados, genéticamente mejorados. No vieron venir a Ree y Ra. El imperio reaccionó como una bestia herida. Rápido, brutal, desesperado. Horas después del ataque de la Valquiria en Teta de Hierro, el imperio inició un apagón total en 20 sistemas exteriores. Las comunicaciones fueron cortadas, las naves aterrizadas, y las redes de vigilancia luchaban por localizar la nave humana rebelde. Culpaban a una coalición rebelde, una facción de IA renegada, incluso sabotaje interno. Pero nada encajaba porque no era sabotaje. Era guerra. Y cada ciudadano que vio la transmisión de Ree lo sabía. En los mundos centrales, el pánico hervía bajo la superficie pulida. Los humanos no debían ser capaces de tal precisión, tal desafío. Se suponía que estaban extintos o esclavizados. Eso decían los pergaminos históricos. Eso había prometido el imperio. Pero ahora, una sola nave rota había derribado uno de sus nodos de mando centrales y transmitido un mensaje de venganza por media galaxia conocida. En los callejones de lunas mineras y colonias esclavas, los susurros comenzaron a crecer. Todavía están ahí. Los humanos están luchando y ganando. Dentro de los restos destripados de la Valquiria, Ree yacía de espaldas, con los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando lentamente. Ra estaba a su lado, aplicándole un vendaje improvisado en las costillas. Deberíamos estar muertos, murmuró. Sí, pero no lo estamos, respondió él, con voz áspera. Afuera, el mundo era escombros. La torre había colapsado por completo, dejando un cráter humeante y una ola de escombros que se extendía por kilómetros. Los fragmentos restantes de la Valquiria habían actuado como un búnker, lo justo para protegerlos. Echo, llamó Ra. Funcional, respondió la IA débilmente. Aunque he sufrido una degradación significativa de datos, mis caminos neuronales están fracturados. Ree soltó una risa baja. Bienvenido al club. Pasaron las siguientes horas intentando restaurar suficientes sistemas para volver a la órbita. Era imposible. La Valquiria no volaría de nuevo. Nunca. Pero Echo logró enviar una baliza de emergencia de baja frecuencia. Tal vez, si tenían suerte, alguien respondería. O tal vez,
Morirían en esa bola de polvo. Pero la suerte siempre había estado del lado de la humanidad, incluso cuando no tenía sentido. 2 días después, llegó una nave. No era imperial. No estaba marcada, pero era humana. La nave era elegante, negra, y modificada mucho más allá de las especificaciones estándar de la coalición terrestre. Descendió en la atmósfera como una sombra y aterrizó a pocos cientos de metros del cráter. Por un momento, ni Re ni Ra se movieron. Luego, la escotilla se abrió. Una mujer salió, alta, de piel oscura, con mechones plateados en su cabello corto y ojos que escaneaban como láseres. No llevaba insignias, ni rango, pero todo en ella gritaba autoridad. Re Coulder. Llamó, con voz cortante. Él se levantó lentamente, estremeciéndose de dolor. ¿Quién pregunta? Capitana Aramase, oficial al mando de la señal fantasma. Hemos estado escuchando. Ra se acercó a él, cautelosa. ¿Escuchando qué? Ara los miró a ambos, luego sonrió, no con alegría, sino con aprobación. El sonido del imperio resquebrajándose. Caminó hacia ellos, ofreciendo una mano. Vengan conmigo. Han comenzado algo, capitán, y no vamos a dejar que muera aquí. A bordo de la señal fantasma, Re y Ra vieron lo que nunca esperaron ver de nuevo. Una flota humana. No grande, no pulida, pero real. Naves dispersas rescatadas de reliquias de guerra, cargueros mineros reconvertidos en cañoneras, naves sigilosas armadas con tecnología imperial robada. Una flota fantasma, que había existido en las sombras durante años, esperando un momento, un símbolo. Re se había convertido en ese símbolo. Ara les mostró mapas, planes, núcleos de datos llenos de debilidades del imperio recolectadas silenciosamente. Cadenas de suministro vulnerables a la interrupción. Puestos desprotegidos. Sistemas de propaganda listos para colapsar bajo una verdad poderosa. No solo atacaste una torre, dijo Ara. Encendiste la mecha. El imperio tiene miedo ahora. Tenemos que presionar mientras están desequilibrados. Re permaneció en silencio por un largo momento, observando una imagen granulosa del colapso de la torre en una pantalla parpadeante. No se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre que había sobrevivido por suerte, por ira, por dolor. Y, sin embargo, algo dentro de él se agitó. No había terminado. Apenas comenzaba. Miró a Ara. Entonces, ¿qué sigue? Su sonrisa se volvió afilada. Vamos por su garganta. En las sombras de la galaxia, el imperio comenzó a sangrar y la humanidad, olvidada, dispersa, subestimada, comenzó a levantarse. Las estrellas arriba eran diferentes ahora. Antes brillaban con el orden frío e inquebrantable de un imperio, con líneas de patrullas, balizas de vigilancia, la luz rígida del control. Pero ahora, algo nuevo pulsaba en el vacío. Una disrupción, un latido. La humanidad ya no era un fantasma. Era fuego. La señal fantasma estaba al borde del cinturón de Bakes, oculta tras la cobertura de asteroides. A su alrededor, más naves emergían, ensambladas con desesperación, pero ardiendo con propósito. No eran una flota en el sentido tradicional. No estaban destinadas a sobrevivir una guerra abierta. Estaban destinadas a romper cosas, a destruir la ilusión de invencibilidad que el imperio llevaba como una corona. Re estaba en el puente junto a Ara, blindado, con una expresión tallada en acero. Ra estaba en el arreglo de navegación, sus dedos volando, cada movimiento un golpe calculado. Esto es todo, dijo Ara. El último dominó. Una vez que tomemos el relé de Regulus, controlaremos la red neuronal del imperio en 6 sectores principales: comunicaciones, logística, seguridad. Podemos descoordinarlos por meses. Y dar a cada mundo esclavizado una razón para levantarse, dijo Re en voz baja. Ara asintió. Exacto. Re se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Conéctame. Un momento después, cada nave en la armada humana dispersa escuchó su voz. Aquí Re Coulder. Algunos no me conocen. Algunos creen que solo tengo suerte. Tal vez la tenga.
Pero hoy no se trata de mí. Se trata de la mentira bajo la que hemos vivido por un siglo. La que decía que estábamos vencidos, que los humanos éramos débiles, que la resistencia era suicidio. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran. Bueno, estaban equivocados. No somos fantasmas. No somos esclavos. Somos seres humanos y hemos terminado de huir. Los comunicadores quedaron en silencio por un momento. Luego llegaron las respuestas, una tras otra, de cada nave, cada capitán, cada sobreviviente. Estamos contigo. Por la tierra, por la venganza, por la libertad. La flota se movió. El asalto al relé de Regulus no fue limpio. No fue quirúrgico. Fue caos envuelto en ruido y furia. La red de defensa del Imperio abrió fuego en cuanto la flota salió del sigilo. Rayos de energía desgarraron fragmentos de asteroides. Misiles gritaron por el espacio. Pero los humanos no se detuvieron. No podían detenerse porque detrás de ellos esperaba la esperanza. Dentro de la estación de relé, guardias de élite se movilizaron, esperando un enemigo típico. En cambio, se encontraron con Ree y su equipo, descendiendo desde la órbita en cápsulas de reentrada, atravesando placas blindadas como lanzas del cielo. Ree golpeó el suelo con fuerza y corriendo. Su rifle escupía fuego. Su equipo se desplegó, abriendo un camino a través del caos. Ra irrumpió en el nodo de mando con Echo guiándola. La IA, ahora completamente restaurada y más agresiva que nunca, inundó los sistemas de relé como un virus con dientes. Subiendo ahora, dijo Echo fríamente. Prepárense para una disrupción de señal generalizada en 3, 2. Las luces de la red de comunicaciones imperial se apagaron. Las pantallas se quedaron en blanco. Las órdenes se perdieron. Las naves quedaron a la deriva sin mando. Y en 100 mundos, las cadenas del control centralizado se rompieron. Pero el Imperio no se quedó en silencio. Gritaron. Las flotas se apresuraron. Los oficiales entraron en pánico. Los ministros de propaganda emitieron negación tras negación. Pero no importaba, porque en cada canal, el mensaje de Ree se repetía, en bucle, sin filtros. Hemos terminado de huir. La imagen de una nave humana solitaria derribando una torre de mando se convirtió en mito en tiempo real. En mundos coloniales, los esclavos tomaron herramientas y las convirtieron en armas. En planetas prisión, los reclusos superaron a los guardias. Incluso en el núcleo del Imperio, un nuevo fuego echó raíces. Miedo a los humanos, a lo que podrían convertirse. Horas después, a bordo de la señal fantasma, Ree estaba en la bahía de observación, mirando la estación de relé, ahora oscura y silenciosa en órbita. Ra se acercó, magullada y vendada. Está hecho, asintió él lentamente. Por ahora. ¿Crees que contraatacarán?, preguntó ella. Lo intentarán, dijo. Pero están sangrando y lo saben. Ella se apoyó en la barandilla a su lado. ¿Qué hacemos ahora? Ree no respondió de inmediato. Miró las estrellas, antes tan frías, ahora ardientes con posibilidades. ¿Construimos algo mejor, o quemamos toda la maldita galaxia intentándolo? En las semanas siguientes, la onda se convirtió en una ola. Mundos declararon independencia. Los levantamientos surgieron. Enclaves humanos emergieron de la clandestinidad. El nombre de Ree Colder se convirtió en leyenda, mitad héroe, mitad fantasma. El Imperio, antes demasiado vasto para desafiar, ahora era solo otro enemigo que sangraba. Y en el corazón de ese fuego, una verdad resonaba más fuerte que todas las demás. La humanidad había regresado. No como sirvientes, no como esclavos, sino como la especie que la galaxia siempre temió que se convirtiera. Inquebrantable, implacable, libre. Llegaron sin advertencia, sin declaración, sin señal, ni siquiera una amenaza. Solo un silencio inquietante roto por la repentina aparición de naves que oscurecían el cielo sobre cada ciudad importante de la Tierra. Cosas colosales flotando sin alas, proyectando sombras que convertían el día en crepúsculo. La gente se detenía en las autopistas, los niños miraban por las ventanas de las aulas,
y los soldados en bases de todo el mundo se congelaban ante la vista. Durante los primeros minutos, todos pensaron que era un sueño o tal vez una broma. Pero cuando el primer rayo de plasma golpeó Nueva York, nadie lo dudó más. Los Akari no pidieron rendición. No se molestaron con la diplomacia. Para ellos, éramos insectos, primitivos, lentos, indignos de existir en lo que ahora reclamaban como el Sector 93A. Nuestro planeta, nuestro hogar. Lo llamaron una recuperación, como si la Tierra siempre les hubiera pertenecido y nosotros solo estuviéramos ocupándola en ignorancia. Ni siquiera valíamos la pena esclavizar. Nos querían borrados. En menos de 2 días, destruyeron la mayoría de nuestros satélites, paralizaron nuestros sistemas de comunicación y dejaron ciego a medio planeta. La ONU colapsó en caos. Los ejércitos del mundo intentaban luchar con balas y aviones contra naves que ignoraban los misiles como si fueran picaduras de mosquito. Las ciudades ardían. Las familias se escondían bajo tierra, esperando que los monstruos en el cielo no los vieran, esperando que Dios aún estuviera mirando. Pero la tierra no estaba acabada. La humanidad no cae así. Todo comenzó en un búnker bajo las montañas rocosas. El antiguo hogar de Norad, considerado obsoleto. Lo que quedaba de los líderes de la Tierra se apiñaba en miedo y pánico. Voces alzadas en discusiones, algunos ya pidiendo rendición si los Akari lo permitían. Entonces, una voz cortó el ruido. El general Samuel Briggs, retirado hacía 5 años, legendario en algunos círculos, odiado en otros, conocido por su franqueza, su terquedad y su obsesión por lo no convencional. Se puso de pie en esa sala como si no temiera a la muerte. Y tal vez no lo hacía. Les dije que vendrían, dijo, escaneando a la multitud asustada. Y se rieron. Todos se rieron. Nadie reía ahora. Briggs no esperó permiso. Tomó el control de lo que quedaba del Comando de Defensa Global y reunió a un puñado de ingenieros, científicos y hackers de cada rincón de los refugios subterráneos. No a los oficiales pulidos, no a los con medallas, sino a los inadaptados, los locos, los que pensaban fuera de la caja porque la caja acababa de ser vaporizada. Lo llamaron Proyecto Guadaña. Sin grandes ejércitos, sin flotas de naves, solo una colección de ideas que la Tierra nunca se había atrevido a probar porque eran demasiado peligrosas, impredecibles o dementes. Armas prohibidas por la ley internacional, dispositivos en etapas teóricas, aparatos que doblaban la física hasta hacerla gritar. Mientras el mundo lloraba, mientras los cielos llovían fuego azul, Briggs y su equipo construyeron el infierno. El primer contraataque llegó 6 días después del ataque inicial. Las naves Akari flotaban sobre el valle del Rift africano, extrayendo energía geotérmica para impulsar su expansión. Ni siquiera se molestaron en protegerse. ¿Qué podían hacer estos salvajes? Pero cuando la Tierra se abrió bajo ellos y lanzas de muerte electromagnética surgieron, cortando sus naves por la mitad, los alienígenas descubrieron algo aterrador. Los humanos contraatacan. En todo el mundo, desde los campos de hielo de Siberia hasta la selva amazónica, los humanos golpearon con armas diseñadas para matar dioses. Bombas de plasma robadas de tecnología Akari derribada. Disruptores sónicos que hacían que la materia se desintegrara. Incluso cañones de riel montados en trenes de carga apuntando al cielo como ondas contra gigantes. Los alienígenas tenían números. Tenían poder. Pero los humanos tenían rabia, y eso marcaba la diferencia. Al final de la segunda semana, las pérdidas alienígenas habían duplicado sus predicciones. Sus exploradores reportaban confusión. Pánico. No tenía sentido. La humanidad debería haber colapsado. Eran primitivos, impulsados por emociones, débiles. Pero los Akari nunca entendieron una cosa. No solo defendíamos nuestro planeta. Lo vengábamos. Los cielos sobre la Tierra ya no estaban silenciosos. Lo que antes era un tramo sereno de azul se había convertido en un campo de batalla. Y los Akari, con toda su gloria tecnológica, se encontraron buscando cobertura, un concepto que no habían experimentado en más de 1000 años. No estaban preparados. Sus modelos mostraban una victoria rápida. Sus simulaciones consideraban todas las posibilidades, excepto la locura humana.
Briggs sabía que ese era el ventaja de la humanidad. En las entrañas de una base subterránea en Alaska, un adolescente llamado Ravi reescribía el código Akari con solo una laptop vieja y una interfaz neuronal personalizada que construyó con chatarra y piezas de realidad virtual. Sin entrenamiento militar, sin autorización, solo un cerebro que pensaba en líneas de lógica en lugar de lenguaje. Ravi interceptó una corriente de transmisión alienígena y se dio cuenta de algo que nadie más notó. «Hablan en armónicos», le dijo a Briggs, con las manos volando sobre el teclado. «No en palabras, ni siquiera en matemáticas. Es como música, un bucle de encriptación basado en frecuencias que cambia cada vez que hablan». Briggs no entendía la mitad de lo que decía Ravi, pero confiaba en él porque así era el liderazgo ahora, creer en las personas que no estaban en la nómina de nadie. 2 horas después, secuestraron un dron de mando Akari y lo redirigieron hacia una de sus propias naves. La explosión se vio desde tan lejos como Mongolia. Las grietas en la invasión alienígena comenzaron a extenderse. En Brasil, guerrilleros que antes luchaban contra cárteles ahora derribaban patrullas usando trampas hechas de enredaderas, cadáveres de animales y tecnología recuperada. En Polonia, un grupo de mineros armó un EMP masivo desde las ruinas de una vieja acería y dejó en la oscuridad a toda una división de exploradores alienígenas. La respuesta humana no era unificada, ni bonita, pero estaba funcionando, y los Akari empezaban a temernos. En órbita, el comandante Halik de la Cuarta Legión Estelar paseaba por el suelo brillante de su nave insignia. Su rostro largo y angular, su piel azul plateada, reflejaba los destellos de pánico de sus oficiales de puente. Lo que antes era un guerrero compuesto y noble ahora parecía cansado, inseguro. «Esto no está según las proyecciones», murmuró Halik, leyendo las nuevas cifras de bajas. «La represalia humana es desorganizada, fragmentada, pero efectiva», susurró uno de sus ayudantes. «No operan bajo lógica. Son emocionales, erráticos, indisciplinados. Impredecibles», corrigió Halik. Odiaba el sabor de esa palabra. Los humanos no debían ser capaces de resistir tanto tiempo. Cada mundo caía en días, algunos en horas. La Tierra debía ser una conquista fácil, una prueba incluso. Pero ahora sangraban. Cada batalla costaba más. Cada caída planetaria se convertía en una pesadilla. Y apenas habían desplegado sus verdaderas armas. Eso era lo que más asustaba a Briggs. En una sala de guerra improvisada bajo lo que solía ser un rascacielos en Denver, él estaba con unos pocos generales e ingenieros mirando un mapa holográfico lleno de puntos rojos y amarillos. «Hemos perdido 1/3 del planeta», dijo un oficial joven sombríamente. «Nuestros sistemas de alimentos están al borde. La infraestructura médica está colapsada en más del 70% de las zonas. Señor, ganamos batallas, pero perdemos la guerra». Briggs no parpadeó. «Todavía tenemos algo que nunca entenderán». «¿Qué es eso?». Se inclinó y tocó el centro del mapa, donde un grupo de luces parpadeaba salvajemente sobre Europa del Este. «Locura». Porque ninguna flota alienígena podía comprender hasta dónde estaban dispuestos a llegar los humanos cuando estaban acorralados. Quemábamos nuestras propias ciudades para evitar que el enemigo las usara. Envenenábamos ríos que los alienígenas reclamaban. Incluso sacrificábamos escuadrones enteros solo para derribar una nave enemiga. No era estrategia. Era supervivencia. Y estaba funcionando. El mando Akari comenzó a retirar sus flotas externas. Refuerzos inundaron la órbita terrestre, preparándose para un barrido final que terminara el conflicto. Su lógica les decía que lo acabaran ahora, antes de que el miedo se extendiera entre sus filas. Pero la Tierra tenía una sorpresa esperándolos. Una arma tan inestable que incluso las propias naciones de la Tierra habían acordado no usarla nunca. Briggs la llamó hacedor de polvo, y acababa de activarse. El arma no tenía nombre oficial en los archivos. Estaba enterrada bajo capas de documentos secretos guardados en bóvedas selladas a las que solo los fantasmas tenían acceso. Las naciones habían acordado en salas silenciosas que, si la humanidad llegaba al borde, debía permanecer enterrada. Sin códigos de activación, sin manuales,
Solo una advertencia grabada en el acero de la bóveda. Este dispositivo lo termina todo. Pero la Tierra estaba en el borde. Y Briggs no creía en líneas sagradas cuando el enemigo ya estaba quemando el mundo. Así que la desenterraron. Un puñado de ingenieros y científicos del viejo mundo que recordaban sus planos solo porque los diseñaron. Tomó 3 días y las últimas celdas de fusión de alta densidad de la Tierra para reactivarla. No era una bomba. No era un láser. Era peor. El hacedor de polvo era un desestabilizador espacial. No explotaba. Desenredaba. La materia, el aire, incluso el tiempo mismo se doblaban alrededor de su pulso como si no pudieran decidir si querían existir. Había sido construido como disuasión, no como arma de uso. Pero ahora era la última bala en la pistola de la Tierra. El plan era simple. Esperar a que los Akari reagruparan su flota en un solo grupo. Sobreconfiados, arrogantes. Dejarlos intentar un último barrido planetario y luego desatar el hacedor de polvo en el centro. Habría consecuencias. Habría pérdidas. Pero si funcionaba, la Tierra aún tendría un futuro. Si fallaba, todo moriría de todos modos. A bordo de la nave de mando Akari, la flota del comandante Jalik había crecido hasta convertirse en una armada monstruosa. Cientos de naves alineadas en formación cerrada, sus órbitas sincronizadas con precisión militar impecable. Su voz resonó por los canales neuronales de su flota. Para el final de la hora, la infestación estará limpia. Disparen con todo el poder. No dejen nada con vida. Las naves cobraron vida. Los cañones se encendieron. La atmósfera se adelgazó en la corteza superior del planeta mientras el cielo se preparaba para arder de nuevo. Pero algo estaba mal. Una de las naves de puntería líderes parpadeó y desapareció. No explotó, no fue destruida, simplemente desapareció, como si hubiera sido borrada del lienzo de la realidad. Un momento después, 3 más desaparecieron de la misma manera. Sin señal, sin rastro. Jalik se quedó atónito. ¿Qué es esto?, ladró. ¿Un arma oculta? ¿Un campo de distorsión? Sus ayudantes se apresuraron a responder, pero no podían. Nada en sus miles de años de guerra explicaba lo que veían. Esto no era guerra. Era un borrador. Desde la superficie terrestre, el general Briggs observaba el cielo con los dientes apretados. El lanzamiento se había activado hacía 48 segundos. La cuenta regresiva había terminado. El arma había disparado. Y ahora los alienígenas estaban aprendiendo cómo se veía la desesperación humana en su peor momento. El hacedor de polvo no solo golpeó, cantó. Una vibración baja resonó por la ionosfera, un sonido que ningún humano podía escuchar, pero que todos los Akari sentían. Resonaba profundamente en sus estructuras óseas, enviando olas de náuseas, miedo y desorientación. Entonces comenzó el verdadero efecto. El espacio alrededor de sus naves comenzó a brillar. Las estrellas detrás de ellas se doblaban de manera antinatural. Los cascos Akari, diseñados para soportar la furia de soles, comenzaron a desprenderse como papel mojado. Y luego se desmoronaron en cenizas, en nada. Sin fuego, sin escombros, solo polvo cayendo lentamente hacia la tierra como nieve. La nave de mando de Jalik tembló violentamente. Los sistemas fallaron. Su tripulación gritó por los canales mientras una nave tras otra parpadeaba. La flota estaba muriendo, no en batalla, sino en silencio. Esto no es posible, murmuró Jalik. No deberían poseer este tipo de... Pero sus palabras nunca terminaron. Su nave se partió, se retorció y desapareció. Abajo, los cielos se despejaron. El silencio regresó. Briggs no vitoreó. No sonrió. Solo se sentó en una losa de concreto fuera del búnker y miró hacia arriba. Las cenizas caían como lluvia. Susurró, «No ganamos». Un ayudante lo miró, confundido. «Señor, sobrevivimos. Eso es todo por ahora». Pero la supervivencia era suficiente. La flota se había ido. La tierra, magullada y rota, seguía girando. Y desde los rincones del mundo, desde cuevas, búnkeres y sótanos antes llenos de miedo, la humanidad se levantó.
El humo aún persistía. Las ciudades seguían en ruinas. Pero el cielo era nuestro otra vez. El sol salió silencioso sobre las ruinas de Tokio, proyectando una luz dorada pálida sobre cristales rotos, torres colapsadas y calles cargadas con el olor a cenizas y ozono. La guerra no había terminado, pero por primera vez en semanas, no caía fuego del cielo. No había sombras alienígenas bloqueando la luz. La gente comenzó a salir. Primero unos pocos. Enfermeras cargando heridos, niños aferrando muñecas sucias, ancianos cojeando con muletas, luego más. Docenas, cientos, sobrevivientes, humanos. En cada rincón del globo, era lo mismo. Desde las llanuras quemadas de Australia hasta los restos inundados de Nueva York, la historia se repetía una y otra vez. Los alienígenas se habían ido. Pero nadie sentía ganas de celebrar porque el costo era demasiado alto. Briggs se sentó solo en un escritorio de acero dentro del refugio de mando, mirando los informes de bajas. Estimación de muertes civiles: 3.2 mil millones. Daños en la infraestructura irrecuperables en más de la mitad de la superficie mundial. Comunicaciones globales fragmentadas. Suministros de comida y agua críticos. Y lo peor, el hacedor de polvo había dejado una cicatriz. Un enorme agujero en la atmósfera superior donde las leyes de la naturaleza aún se retorcían. Los satélites que entraban en el campo desaparecían. Los pilotos que volaban demasiado cerca nunca regresaban. Todo lo que tocaba, se iba. Y había susurros en las comunidades científicas que habían sobrevivido. Una teoría ganaba fuerza. El hacedor de polvo no solo había destruido. Había enviado una señal. No en sonido o datos, sino en energía. Una onda de fuerza pura e antinatural había atravesado la galaxia cuando disparó. Y alguien o algo podría haberla sentido. Briggs cerró el informe y miró la única foto en su escritorio. Su hija Sara, muerta durante la segunda ola. Una civil, maestra. Ni siquiera tuvo tiempo de enterrarla. Los Akkari habían atacado su ciudad primero. Ahora, incluso con la guerra ganada, no había paz en su corazón. Solo una rabia silenciosa, una pregunta que ardía en cada sobreviviente. ¿Y ahora qué? La respuesta llegó 3 días después desde el cielo. No fue un ataque, ni fuego, ni flota, solo una cápsula negra, no más grande que un coche, que se estrelló en un campo cerca de lo que solía ser Berlín. Equipos militares la rodearon en minutos, con armas alzadas, ojos abiertos. No se abrió durante horas, y cuando lo hizo, lo que salió no era lo que esperaban. Era humano, o al menos lo parecía. Alto, de piel pálida, vestido con un traje negro brillante que cambiaba de color con cada parpadeo. Sus ojos eran demasiado brillantes, demasiado conscientes, su sonrisa demasiado calma. «Traigo saludos de la coalición de preservadores», dijo en un inglés perfecto, con una voz suave e antinatural. «Detectamos el uso ilegal de un arma espacial de clase 9 originada en su planeta. Estamos aquí para investigar». Briggs fue llevado personalmente. La figura, que se identificó solo como Eleyen, lo saludó con un asentimiento cortés y una sonrisa pequeña, demasiado ensayada. «Han sobrevivido a una incursión», dijo Eleyen. «Monitoreamos su resistencia. Notable, considerando el estado de desarrollo actual de su especie». Briggs entrecerró los ojos. Observaron. «No se nos permite intervenir, solo observar, hasta ahora». Briggs apretó la mandíbula. Dejaron que masacraran a miles de millones. La sonrisa de Eleyen no vaciló. Ellos rompieron una ley. Ustedes rompieron una más grande. El hacedor de polvo no debería existir en este cuadrante. Su uso tiene consecuencias más allá de su comprensión. Briggs guardó silencio un momento, luego dijo rotundamente: «¿Quieren que nos disculpemos?» Eleyen negó con la cabeza lentamente. «No. Queremos saber de dónde sacaron el arma». Briggs no respondió. No tuvo que hacerlo. Eleyen lo leyó en su silencio. «La hicieron ustedes mismos». Su tono cambió. Menos curiosidad, más preocupación. Especies primitivas no construyen tales cosas sin ayuda. Briggs se inclinó.
Tal vez todos nos han subestimado. El Leyen no respondió por un rato. Luego dijo simplemente, entonces son más peligrosos de lo que pensábamos. Se giró para irse, pero se detuvo antes de volver a entrar en su nave. Esto no es el fin, general. Los Akari fueron arrogantes. Pensaron que eran débiles, pero otros no cometerán ese error. Y con eso, la cápsula se elevó al cielo y desapareció entre las nubes. La advertencia resonó en los oídos de Briggs mucho después de regresar al búnker. La Tierra había sobrevivido a la invasión. Pero ahora no era solo un planeta que había contraatacado. Era un planeta que había enviado un mensaje a las estrellas, y las estrellas comenzaban a escuchar. En las secuelas de la visita de Leyen, algo cambió en el aire. No era miedo. La Tierra ya había sido bañada en eso. Tampoco era alivio, porque nadie creía realmente estar a salvo. Lo que se asentó en el planeta ahora era anticipación, afilada y eléctrica, como estar en una tormenta sabiendo que el relámpago aún no había caído. En las ruinas de Moscú, donde los niños jugaban entre tanques rotos y huesos alienígenas, la gente comenzó a hablar de Leyen. Algunos decían que era una advertencia. Otros, que era el comienzo de algo más grande. Los sobrevivientes ya no solo reconstruían hogares. Se preparaban. El mundo ya no se veía como una colección de naciones divididas. Era la Tierra, y tenía enemigos allá afuera. Briggs también lo sabía. Lo había visto en los ojos de Leyen, ese destello de inquietud. Fuera lo que fuera que representaba ese ser, no esperaba que los humanos escaparan de la extinción. Pero los humanos no ganaban jugando limpio. Ganaban no muriendo. Y eso era suficiente. Las próximas semanas pasaron rápido. Lo que quedaba de los gobiernos mundiales se fusionó en una alianza inestable llamada Continuo Terrestre. A nadie le gustaba el nombre, pero era lo único en lo que todos podían estar de acuerdo, además de no morir de nuevo. Combinaron recursos, datos, incluso soldados, todo lo que tenían. Pero su trabajo más importante no era militar. Era científico. Bajo los Alpes suizos, en lo que solía ser el CERN, se estaba construyendo una nueva instalación a mano y con máquinas. La llamaron La Forja. Allí se reunían los sobrevivientes más brillantes de la Tierra. Físicos, hackers, incluso ingenieros renegados, para descifrar exactamente qué había hecho el hacedor de polvo. No solo a la flota Akari, sino a la realidad. Ravisin estaba allí, naturalmente. Ahora considerado el activo más peligroso de la Tierra, aunque aún usaba la misma sudadera y vivía de barras de proteína. Pero dentro de su mente había ecuaciones que ya no pertenecían a la Tierra. Creo que despertamos algo, dijo una noche, encorvado sobre un monitor. ¿El universo?, preguntó un físico alemán. No, dijo Ravi sin apartar la vista. Quiero decir el universo, algo grande, algo antiguo. Al principio, nadie le creyó. Luego comenzaron los ecos. En todo el mundo, comenzaron a surgir fenómenos extraños. Máquinas que se alimentaban sin energía. Voces en flujos de datos que no venían de la Tierra. Personas soñando con sistemas estelares que no podían nombrar. Y en varios lugares, los sobrevivientes reportaron visiones fugaces de naves que no estaban allí. La Tierra no solo había repelido una invasión. Había rasgado un agujero en algo antiguo. El pulso del hacedor de polvo había sido más que un arma. Había sacudido la jaula. Y ahora el universo se agitaba. En Alaska, Briggs se reunió con una vieja amiga, la doctora Elaine Bass, antes astrofísica líder, ahora envuelta en mantas y cicatrices, perseguida por lo que había visto desde la órbita. «Vienen, John», dijo, mirando el horizonte congelado. «¿Quiénes?» Los que solían controlar armas como el hacedor de polvo. Los que lo hicieron ilegal. Briggs frunció el ceño. ¿Crees que Leyen fue solo la fachada? Elaine asintió lentamente. La coalición que mencionó. No son guardianes de la paz. Son carceleros. No nos salvaron porque no les importan las vidas. Les importa el control. Briggs miró sus manos. Todavía temblaban a veces. No por miedo, por rabia. Entonces, hicimos demasiado ruido.
Elaine le dio una mirada que lo heló más que el viento afuera. Gritamos. Volvió a su búnker de mando esa noche con una nueva misión. No podían esperar al próximo enemigo. Tenían que prepararse, aprender, adaptarse, porque la Tierra ya no necesitaba solo soldados. Necesitaba guardianes. La forja se aceleró. Se dibujaron nuevos diseños. La tecnología Akari recuperada fue diseñada inversamente y fusionada con la innovación humana. Armas que antes parecían ciencia ficción se ensamblaban en tiempo real. Y en órbita, la Tierra lanzó su primer intento real de una plataforma de defensa unificada, Proyecto Centinela. Un anillo de satélites y drones alienígenas reutilizados equipados con disruptores de partículas, redes CMP y un núcleo de IA basado en los protocolos de lenguaje Akari descifrados por Ravi. El mensaje era simple: la Tierra ya no es presa fácil. Pero incluso mientras la esperanza se encendía en las cenizas, bajo la forja, Ravi hizo un descubrimiento que le heló la sangre. El hacedor de polvo no había disparado solo una vez. Había resonado como una baliza, y algo venía hacia él. Algo no Akari, no la coalición de Eleyen, algo más antiguo que ambos. Ravi miró la pantalla, con los ojos abiertos, los labios ligeramente separados, apenas respirando. El núcleo de IA de la forja, apodado Lázaro, estaba analizando telemetría de espacio profundo, intentando rastrear los patrones de las réplicas de la activación del hacedor de polvo. Pero no era lo que esperaba. No era solo energía. Era lenguaje o algo.